lo primero que tenemos que hacer es dividir nuestro campo visual de manera longitudinal. Lo dividimos en dos el campo visual y a lo largo vamos a dividir en 5 secciones iguales. Tienes que medir y trazar con lápiz 2H. Va a haber una separación de medio centímetro entre cada sección. Es necesario una plantilla de círculos o tu compás. Puedes usar cualquiera de las dos. En los primeros recuadros que tenemos en la parte superior izquierda, vamos a trazar aproximadamente en el centro. Recordemos que estos son elementos de ambientación, por ende, pues no van a tener una medida muy específica en la mayoría de ellos. La plantilla de círculos nos va a ayudar para ahorrar tiempo y que nos quede pues bien circular el follaje de los árboles. Lo primero que vamos a hacer son árboles en planta. Entonces vamos a colocar un árbol del tamaño del círculo más grande, cuidando un poco la proporción. Primero trazamos el círculo con lápiz 2H muy tenue y después con el mismo 2H, porque repito, son elementos de ambientación, no van a ir tan marcados como los elementos arquitectónicos. Vamos a hacer el contorno del follaje con una línea en varias direcciones, un poco chueca, pero cuidando que el trazo siempre se vea al mismo espesor, el mismo tono de principio a fin. Aquí es una línea como una especie de garabato. Tienes que estar afilando la punta del lápiz. Estamos usando lápiz 2H, una punta lo suficientemente afilada, procurando que siempre quede con la misma intensidad de principio a fin. En este caso, como es un árbol, pues está plantada sobre un área verde de terracería. Supongamos que tiene pasto. Entonces podemos también dar el contorno de cada área jardinada, este mismo garabato alrededor del espacio determinado. Vamos a hacer varios estilos. Este es uno. Contorneamos con el mismo tipo o estilo de línea y ya estamos definiendo que esa área también lleva pasto. Sin embargo, de manera horizontal y a mano alzada, pero con una muy buena punta, haremos unos garabatos también intermitentes. Te repito, no hay una medida establecida, cuida mucho la proporción y que se vea unificado el estilo que estamos manejando. El mismo espesor de línea, el mismo tono que le vas a dar, la misma presión en todo el recuadro. En el siguiente espacio podemos inclusive apoyarnos con nuestra plantilla de círculos si la tenemos. Si no la tenemos, lo hacemos a mano alzada. Vamos a hacer un estilo más sencillo. Tenemos 2 círculos, en este espacio va a haber 2 árboles, un poco más grande que el otro. Son elementos naturales, no hay una medida exacta, a menos de que tengas un jardinero en dicha propiedad. Entonces hay que estar afilando nuestro lápiz. Vamos a hacer un árbol muy sencillo. Es una línea continua alrededor de la curva, un circulito o una como U inversa hacia el interior del círculo, una curva. Continuamos con el contorno del círculo, una curva, contorno del círculo, una curvita, contorno del círculo, una curvita, contorno del círculo, hasta que cerremos toda la circunferencia del árbol. Si te das cuenta, estamos trazando un poquito más espeso, pero sigue siendo lápiz 2H. Contorno de círculo, curva, contorno de círculo, curva, contorno de círculo, curva. Y aún así, con el mismo espesor, con el mismo tono, como empezamos a trazar el follaje de los árboles. En el centro es importante marcar dónde está el tronco o en qué zona está plantada el árbol. También a mano alzada vamos a marcar como una crucecita. Ahora vamos a marcar el área de pasto o el área verde con unas curvas, con unas ondas, como si fuesen el trazo o el formato del ADN. Curva y se va a interceptar con otras curvas, con otras ondas en sentido opuesto, de principio o de extremo a extremo, de manera diagonal. Ahora vamos a hacer un pino. Tenemos también como apoyo nuestra plantilla de círculos. Igual tú lo puedes trazar con compás, procurando no salirte del área asignada, y con líneas a mano alzada de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, más gruesas en el exterior y más angostas y delgadas y tal vez tenues hacia adentro. Pero el trazo se cuenta que pones la punta afuera y la jalas hacia el centro del círculo. No son líneas rectas
en un ángulo, son del exterior hacia adentro. Usamos un círculo más pequeño de nuestra plantilla o trazamos uno más de menor radio en el centro con el compás y hacemos lo mismo pero con un círculo más pequeño. Podemos hacer esto con 3 círculos hacia adentro cada vez más pequeños, o tal vez 4 o 5. Tú eres libre siempre y cuando pues pongas más de 2 para que se entienda que es un pino. De afuera hacia adentro, haciendo el trazo un poquito disparejo, es grueso hacia afuera y algo hacia adentro. Y aquí vamos a hacer a mano alzada líneas lo más vertical y separadas lo mejor que se pueda, lo más igual que se pueda. Igual este mismo sentido, más pequeñitas al principio, cada vez más grande, y luego pueden hacerse más cortitas y cada vez más grandes, pero fíjate cómo se va procurando que sea con la misma intensidad, con el mismo tono. Realizaremos arbustos en planta y en elevación. Estos últimos 2 secciones que dividimos a lo largo vamos a unirlos para que sean solamente una pieza y haremos un arbusto con 3 ramas o con 3 conjuntos de follaje. Usamos círculos más pequeños a proporción que se vean cómodos en la primera sección, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el pino. Es como una especie de planta del desierto que es muy seca, luce mucho en los detalles arquitectónicos. Entonces pues vamos a hacer 3 círculos pequeños, más pequeños de los que tienes en tu plantilla, y luego vamos a hacer un rectángulo también a proporción para hacer otro arbusto alargado. Entonces aquí vamos a hacerlo a mano alzada. Supongamos que no tenemos plantilla de círculos para apoyarnos, hacemos lo mismo que hicimos con el pino anterior, de exterior hacia adentro, líneas libres pero hacia el centro del círculo, sin salirnos del trazo que tenemos base. Hicimos un trazo base en todos con el lápiz 2H muy tenue. Marcamos el centro en donde está el tronquito dentro de cada follaje, y luego también con pequeñas líneas. Vamos a procurar que siempre te quede bien homogéneo, bien parejito. Desde el centro o desde cierta zona vamos a trazar también con pequeñas rayitas las ramas que sostienen estos montículos de follaje. Y listo, está súper sencillo. Ahora vamos a hacer garabatitos para hacer un arbusto alargado. Pues fíjate cómo vamos siguiendo como si fuese una torcedura
de un volumen. Es como si fuese una trenza de alguna forma. Garabatito dentro del espacio que delimitaste. Procura también hacer este garabato con el mismo espesor. Luego vamos a hacer una especie de achurado a modo de sombra de uno de los lados del volumen. Aquí estoy aprovechando estas uniones que le hicimos por ahí para no hacer precisamente un cuadrado. Obsérvate la posición y el sentido del trazo que hacemos. Unas rayitas, una mano alzada, pero procurando que también tengan el mismo tono, el mismo espesor y el mismo ángulo, que casi parezcan hechas con instrumentos. Ahora vamos a hacer los arbustos en elevación. Los hicimos en planta. Ahora, aprovechando nuestra regla T, vamos a necesitar trazar un horizonte. Vamos a estar afilando nuestra punta de lápiz, eso es bien importante. Aprovechando la regla T, vamos a hacer otro garabatito horizontal usando nuestra regla T. Fíjate, es como un marcapasos, también con el mismo tono y el mismo espesor de trazo. Si es necesario estar girando el lápiz, lo giramos para que nos quede la línea lo más parejita que se pueda en tono y en espesor. Trazamos con nuestra plantilla de círculos nuestro trazo base muy delgadito, o trazamos directamente el follaje con líneas desde afuera hacia adentro. Repetimos prácticamente el mismo sistema que en planta, ahora en elevación. En lugar de que las ramas que sostienen este follaje estén en el centro de los círculos, estas van a ir hacia el pasto que trazamos con la regla T, recordando que estas ramitas no son demasiado gruesas ni demasiado delgadas. Empiezan un poquito más gruesas en la tierra y cada vez se van haciendo más delgadas conforme se van elevando hacia el cielo. Bien, ahora en el otro arbusto hacemos nuestro trazo base del mismo tipo que hicimos en elevación, no muy separado de la línea de tierra, y hacemos el mismo trazo con el mismo tipo de línea, con el mismo espesor y también con el sombreado. Pero ahora vamos a marcar las ramas del piso hacia el montículo de arbusto. Sin embargo, aquí podemos poner 3 inicios de arbusto, 4 o 2, dependiendo la proporción. En este caso está un poco alargada, entonces voy a poner desde el piso hacia arriba líneas también un poquito chuecas. Fíjate cómo no son líneas rectas perfectas, desde abajo hacia arriba. Es como si hubieran sido 3 arbustitos que están muy pegaditos y parece uno muy largo. Y la sombra en la parte inferior con un achurado en líneas verticales o a 45, 30 o 60, pero muy parejitas, muy iguales estas líneas. Bueno, ahora sigue hacer árboles en elevación. Tenemos una altura dependiendo a la proporción y escala que estemos manejando. Puede ser una longitud de 5 unidades, 4 unidades. De la longitud que tengas establecida para los árboles y la escala que estés manejando, de toda la longitud que establezcas, vas a usar 2/3 para el follaje y 1/3 para el tronco del árbol. Este también puede variar dependiendo del tipo de árbol que vas a hacer. Usar un árbol muy tradicional, usamos el círculo más grande de nuestra plantilla de círculos, tomando como referencia el árbol que usé en la parte superior. Entonces tracé el círculo con 2H muy clarito y con un poco más de espesor hago el mismo follaje que es en la parte superior, todo alrededor del círculo sin salirme. Y luego
voy a trazar el tronco desde la base hacia arriba, líneas también muy parejitas, muy limpias, un poquito chuequitas para que se vean más naturales, y unos como huecos en el follaje para que se vean un poco las ramas dentro de la estructura del tronco, muy delgaditas, Entre más pegado al suelo es más espeso y más grueso, y entre más se va elevando más delgaditos son las ramas de los árboles. Vamos a hacer ahora el otro árbol más sencillo. Usamos nuestra plantilla de círculos. El árbol que está enfrente lo hago un tono un poco más oscuro, con el mismo espesor, uniforme, contorno de círculo, curvatura, contorno de círculo, curvatura, contorno de círculo, el círculo que estoy usando, y una curvatura hacia adentro. Ahora voy a hacer el árbol que está detrás, que es un poco más pequeño. Lo bajo la altura y con un tono menos intenso voy a hacer el mismo trazo del follaje. Está detrás, entonces no se termina de ver completo. Mira cómo ese tono me da profundidad. Eso es bien importante. Vamos a hacer un tronco recto, un pequeño, una pequeña franja. Tenemos el eje. Vamos a dar un poquito de espesor para que no se vea tan escueto. Ahora vamos a hacer un pino. Tenemos un eje que tomamos de referencia del árbol de la parte superior. Trazamos un círculo pequeño, no a la misma distancia del tronco del árbol anterior, un poquito más pegado al piso, un poquito más pegadito, tal vez sería 1/8 del tamaño que va a tener nuestro pino. Con un círculo trazamos la base y con garabatos, cambiando un poco el estilo para que tengamos variedad, pues hacemos todo el contorno dentro del trazo base que yo marqué. Yo tengo un eje primero. Ese eje va a ser la parte superior de mi tronco y el tronco de mi pino, ¿verdad? Entonces voy a tratar de unir el círculo de la base con el punto más alto de mi pino para tener esta forma muy orgánica. Y listo, ya tenemos un lindo pino. Puede cambiar más grande, más ancho, más angostito. Puedes hacerlo a la proporción y tipo de pino que vas a hacer. Este es un pino muy tradicional. Puede cambiar a ser un pino ciprés, que son mucho más esbeltos. Entonces ahí va a depender del cual. Pero esta es una manera muy sencilla de hacerlo, que se va a hacer con instrumentos para el resto de tus láminas y podamos tener una ambientación pues más adecuada. En el último espacio vamos a trazar un auto a escala 1.50 que tiene de largo 4 unidades y de ancho 1,5. Vamos a trazar nuestro área de auto. Lo vamos a dividir del centro de manera longitudinal, 1 centímetro en el centro, 0.5 para las ventanas del centro, y vamos a ir distribuyendo. Aquí lo más importante es el tamaño general del vehículo. Los detalles se van dando de acuerdo al estilo o a tu preferencia, si quieres hacerlo un poquito más a detalle. Bajamos las mismas anchuras del objeto para hacer un auto en elevación lateral. Ahora la altura sería 1.30 y también damos un poquito de detalle. Nos va a quedar algo muy similar a esto. Como quiera, más adelante te voy a poner las cotas de este auto. Si te das cuenta, solamente usamos nuestras escuadras y usamos plantilla de círculos para las llantas. Vamos a hacer una escala humana. La escala humana la vamos a establecer de 1.70 de alto o 1.80 de alto. Seguiremos usando escala 1.50. Y de ancho vamos a ponerle 0.60 de la escala que estés manejando.
trazamos el eje o lo dividimos en tres unidades el ancho de la escala humana. Entonces punto 20, punto 20 y punto 20, 1,70 de alto, y vamos a dividir en 8 pedacitos iguales a lo alto. Al hacer nuestra cuadrícula, en la parte superior del centro va a ser el área para nuestra cabeza. En el centro ponemos la unión de las piernas con el torso. A la mitad del resto de nuestro espacio, en la parte inferior, pues vamos a poner el límite o hasta donde van a llegar la punta de los dedos. Lo más importante es la proporción de la escala. Entonces voy a hacer una escala completamente cuadradita para que sea muy sencilla, para que todos la podamos hacer. Lo más importante es la proporción. La cabecita es 8 veces, cabe 8 veces a lo largo de toda la altura de la escala humana, y podemos ponerle 1,80 o 1,70 e inclusive 1,60 si es una escala humana femenina. Vamos a poner 1,70. A dar este espesor, vamos a dar un poquito de detalles, los hombros, las piernas, el contorno de los brazos, con que parezca simplemente una figura humana, un tanto humanoide pero sencilla. Recordemos que tenemos que hacerla completamente con instrumentos.
Aquí están las medidas que establecimos para nuestros elementos de autos. Aquí tú lo puedes hacer muy bien. Y también la medida de la escala humana. En este caso la escala humana le dimos un achurado, un sombreado con instrumentos a 45 o 60 grados, simplemente para que esté un poquito más contrastante. Y listo. Vamos a poner datos con líneas guías, vamos a poner las cotas de los elementos que son medibles, en este caso las escalas humanas y el auto. Todo lo demás no tiene propiamente como una escala, son proporciones. Esto va a variar dependiendo de la escala que estés manejando y el tipo de vegetación que vas a colocar. Estas son unas propuestas, pueden variar. En este caso vamos a procurar que el trazo sea limpio.